Buenos días, señor. ¿Podría decirles a los miembros del jurado su nombre y apellido, por favor? Sí, Michael Snyder. ¿Le importaría deletrear su apellido para el acta, por favor? Snyder Snyder. ¿Y en qué trabaja usted? Soy médico en Beth Israel. ¿Y cuánto tiempo lleva ejerciendo como médico? Desde 1998 ¿Puede contarnos un poco sobre su formación académica? hice la licenciatura en UMass Amherst, estudié medicina en Tufts University y luego realicé mi residencia en medicina de emergencia en Boston University. ¿Y cuánto tiempo ha trabajado en Beth Israel? Desde 2014, 12 años. ¿Y trabaja principalmente en el departamento de emergencias? Sí, Voy a llamar su atención al 24 de enero del año 2023. ¿Recuerda haber trabajado en el departamento de emergencias ese día? sí, Y en la noche le informaron sobre varios traumas pediátricos que estaban llegando al departamento de emergencias. sí. Y cuando le informan sobre personas que están llegando, ¿cómo ocurre eso? Normalmente recibimos una llamada en el teléfono de servicios médicos de emergencia avisándonos que va a llegar algo de lo que quieren que estemos enterados de antemano. Y le proporcionan información básica sobre lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en la escena y lo que está ocurriendo durante el traslado. Cuando es posible, sí. Y cuando el personal de emergencia, los técnicos en emergencias médicas o paramédicos, llegaron a Beth Israel, había 3 pacientes, ¿correcto? Correcto, ¿Y te asignaron tratar a un paciente? correcto. ¿Recuerdas cuál paciente era? Cora. Y antes de que llegara el personal de emergencias, ¿supiste más sobre la condición de Cora y lo que estaba ocurriendo? Sí, pues nosotros habíamos escuchado que, ya sabes, los 3 estaban en paro cardíaco y en el caso de Cora en particular todavía estaban haciendo RCP y lo que llamamos soporte vital avanzado pediátrico, así que estaban administrando medicamentos para intentar hacer que el corazón volviera a latir. Y también mencionaron que habían usado lo que llamamos un desfibrilador para dar una descarga al corazón e intentar reiniciarlo, y todavía estaban haciendo RCP cuando llegaron. ¿Y esta información es importante para usted cuando estás evaluando a un paciente que llega al servicio de urgencias? Sí, sí, es importante saberlo, ya sabes. ¿Cuál era la situación en el lugar? ¿Cuánto tiempo pudo haber estado el paciente sin pulso? ¿O cuánto tiempo pudo no haber estado respirando para que podamos anticipar o saber qué lesiones buscar, qué podemos potencialmente revertir? ¿Y sabía cuál era la edad de Cora? Sí, Y ella tenía 5 años, ¿correcto? sí. Y en cuanto a los medicamentos de los que usted estaba al tanto, ¿qué medicamentos se le habían proporcionado? Entonces, antes de llegar con nosotros, a ella se le había administrado epinefrina, que es el medicamento principal que usamos en un paro cardíaco. ¿Y sabe cómo le habían administrado ese medicamento? Sí, ella tenía lo que llamamos un dispositivo intraóseo en su tibia derecha. A veces es muy difícil poner una vía intravenosa, así que podemos acceder directamente al hueso o a la médula ósea. ¿Y sabía si había sido intubada durante el traslado? Entonces no fue intubada durante el traslado. Cuando llegó a la sala de emergencias, ¿tú estabas ahí para recibir la ambulancia? Sí. ¿Y qué sucede cuando un paciente llega a la sala de emergencias en ambulancia? Entonces, cuando el paciente llega por primera vez, de inmediato nuestro equipo comienza a hacerse cargo para que no haya ningún vacío en la atención. Y también recibimos un informe de los paramédicos, los técnicos en emergencias médicas y cualquier otro personal que haya estado involucrado en el caso. ¿Y usted y su personal de la sala de emergencias realizan entonces su propia evaluación inicial del paciente? Sí. Entonces, ¿qué hace usted para eso? Entonces, inicialmente repasamos nuestro ABC, vía aérea, respiración y circulación. Así que al principio nos enfocamos en las cosas primarias, como asegurarnos de que el paciente reciba aire y oxígeno, mantener el corazón funcionando, así que continuar con la RCP en ese momento. Y en cuanto a Cora, ¿observaste si estaba respirando? Así que ella no estaba respirando por sí misma, ¿Y el corazón? ¿Observaste si su corazón estaba latiendo? no había latido del corazón. ¿Y su apariencia física? ¿Qué observaciones hiciste sobre su apariencia física? Entonces, al principio cuando ella llegó, sabes, algunas de las cosas que notamos fue una especie de tono azulado en la piel, que normalmente, ya sabes, podemos ver cuando hay menos oxígeno o falta de oxígeno. Y luego, en una revisión rápida, había algunas áreas con moretones en el cuello y alrededor de los ojos, llamadas petequias.
como pequeños episodios de sangrado debajo de la piel y, creo, una pequeña cantidad de sangre saliendo de la nariz. ¿Pudiste observar sus manos u otras partes de su cuerpo? Entonces las manos definitivamente tenían lo que llamamos cianosis o un tono azulado. Ahora, en cuanto a los ojos, mencionaste pequeñas petequias alrededor de la cara y los ojos, así como en el cuello. ¿Notaste algo más en sus ojos? Entonces las pupilas estaban fijas y dilatadas. ¿Por qué es eso significativo para usted? Así que muchas veces cuando lo vemos al llegar puede indicar dos cosas diferentes. Algunos medicamentos, como la epinefrina, pueden causar que las pupilas se dilaten. Pero también si el cerebro empieza a dañarse o a no funcionar, entonces empiezas a perder inicialmente algunas de las señales que harían que las pupilas se hicieran más pequeñas, así que tienden a empezar a agrandarse o dilatarse si está comenzando una lesión cerebral o si ya ha ocurrido. Ahora, usted indicó que cuando Cora llegó, ella no estaba intubada, es decir, no tenía un tubo de respiración. Usted y su equipo intentaron intubarla. Sí, ¿Y lo hizo usted sola o con ayuda de otras áreas del departamento de emergencias o del hospital? así que teníamos anestesia ahí después de que recibimos las llamadas de que venían varios pacientes. Normalmente tenemos toda la ayuda que podamos necesitar ahí para poder atender a todos los pacientes. Así que tenía un anestesiólogo en la sala conmigo, quien puso el tubo de respiración. En casos donde una persona podría haber sufrido algún tipo de lesión en el cuello, ¿eso complica la inserción de un tubo de respiración? Puede ser, sí, porque normalmente podrías necesitar mover o inclinar la cabeza para tener una vista directa donde puedas poner el tubo de respiración. Pero cuando hay preocupación por una lesión en el cuello, lo estabilizamos normalmente con un collarín o manualmente. Así que no tienes la capacidad de mover la cabeza y el cuello para intentar obtener una mejor vista. Una vez que se colocó el tubo de respiración, ¿tú y tu equipo pudieron ventilar manualmente a Cora? Sí. Entonces, ¿le realizó una evaluación cardíaca? Sí, entonces además de escuchar el corazón y sentir el pulso, también solemos usar una máquina de ultrasonido en la habitación donde podemos obtener una vista directa de la función cardíaca. ¿Y sabías que le habían aplicado 2 descargas con el desfibrilador en la ambulancia? ¿Por qué es eso significativo cuando estás tratando a una paciente que está en paro cardíaco? Entonces, cuando desfibrilan a un paciente, normalmente es porque el corazón está en un ritmo en el que no puede bombear sangre, así que puede estar como fuera de sincronía o temblando, donde podemos intentar usar electricidad para tratar de devolverlo a un ritmo normal con una descarga. Una vez que realizaste el ultrasonido cardíaco, ¿se hicieron más intentos de usar un desfibrilador o No, ah, durante el tratamiento con ella continuaste usando varios medicamentos? sí, ¿Y la RCP continuó durante todo el tiempo que estuviste con ella? sí. ¿Consultaste con algún otro colega o con otros hospitales respecto al cuidado de Cora? Sí, de hecho, además de todos mis colegas en la sala de emergencias, tuvimos a médicos de cuidados intensivos del hospital infantil al teléfono con nosotros, ayudándonos a resolver cualquier situación que pudiera surgir en el caso, también porque esperábamos que ellos recibieran a los pacientes que les enviaríamos. ¿Está tu hospital en Beth Israel equipado para manejar este tipo de trauma pediátrico? Así que podemos hacer la estabilización inicial, pero después necesitamos transferir a los pacientes para que reciban atención especializada o atención hospitalaria continua. ¿Y cuánto tiempo continuaron los esfuerzos para tratar a Cora? Entonces, en la sala de emergencias, aproximadamente 30 minutos. Y es justo decir que todos los esfuerzos que hiciste no tuvieron éxito. Correcto. Y aproximadamente a las 7, disculpa, a las 19:28 o 7:28, finalmente declaraste a Cora fallecida. Sí. Gracias, no tengo más preguntas. Pennington, no tengo preguntas. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes. ¿Podría decir y deletrear su nombre para que conste en actas, por favor? Mark Joseph Tenerowitz. M-A-R-K-J-O-S-E-P-A. T-E-N-E-R-O Tenevitz, Mark Joseph Tenerovich. ¿Y cuál es su fecha de nacimiento, señor 220? 9. ¿A qué se dedica? Fui médico de emergencias. Actualmente no estoy ejerciendo como médico de emergencias. ¿A qué se dedica actualmente?
Hago evaluaciones de discapacidad para el estado de Rhode Island. Y entonces, volviendo a enero de 2023, ¿era usted médico de sala de emergencias en ese momento? Sí lo era. ¿Y dónde trabajaba? Beth Israel Deaconess Plymouth. ¿Y podría describir brevemente para los miembros del jurado su formación educativa y la capacitación que realizó para calificar como médica de sala de emergencias? Realicé mis estudios universitarios en Trinity College. Hice un programa premédico postbachillerato de un año en Bryn Mawr College. Después obtuve mi título de médico en la Brown University e hice mi residencia en medicina de emergencia en UMass Memorial en Worcester. Y cuando terminaste tu educación y capacitación, ¿trabajaste en atención de emergencias después de ese punto hasta que cambiaste de puesto? Trabajé en medicina de emergencia desde 1997 hasta mayo de 2025. Y dirigiendo su atención al 24 de enero de 2023, ¿estaba usted trabajando en el horas de la noche ese día? Sí, lo estaba. ¿Y en algún momento atendió a un niño llamado Dawson Clancy? Sí. ¿Cómo llegó él al hospital? Llegó en una ambulancia del departamento de bomberos. ¿Y cuando llegó, el personal de emergencia le dio un resumen de sus lesiones? Sí. ¿Qué supo en ese momento? Me dijeron que, al parecer, había sido estrangulado y que lo encontraron sin pulso y sin respirar. ¿Y qué observaciones hizo usted misma sobre Dawson? Cuando llegó tenía un tubo de respiración puesto. Le habían colocado un dispositivo en el hueso de la pierna para administrarle líquidos y medicamentos por vía intravenosa. Se estaba realizando RCP. No respiraba por sí mismo, no tenía pulso y no respondía. Y después, justo después de eso, ¿observó algún trauma en su cuerpo? Creo que había algunos moretones que parecían antiguos en sus piernas y había algunos vasos sanguíneos rotos en su rostro. ¿Y observaste algo en el área de su cuello? No que yo recuerde. ¿Y qué hiciste para tratar a Dawson? Continuamos con la RCP, seguimos administrándole líquidos intravenosos. Le administramos dosis de adrenalina para intentar hacer que su corazón volviera a latir. Confirmamos que el tubo de respiración estaba en la posición correcta. Finalmente le administramos medicamentos para tratar la supuesta acumulación de ácido en su sangre. Le administramos calcio para asegurarnos de que, si su corazón volvía a latir, lo hiciera de manera efectiva. Y eso fue lo que hicimos. ¿Y cómo se aseguraron de que el aparato para respirar estuviera colocado correctamente? Básicamente de 4 maneras. Detectamos dióxido de carbono en el aire que salía de sus pulmones, que normalmente solo proviene de los pulmones. Escuché y pude oír los sonidos de la respiración. Miré con un videolaringoscopio para confirmar que el tubo estaba entre las cuerdas vocales y entraba a los pulmones, e hicimos una radiografía. Y cuando dices que escuchaba sonidos de respiración, ¿era él respirando por sí mismo o algo más respirando por él? Que era alguien respirando por él, apretando la bolsa conectada al tubo de respiración. Entonces, los sonidos de respiración que escuchaste solo confirmaron que quien estaba apretando la bolsa mascarilla, la bolsa válvula mascarilla, el aire de eso estaba entrando a los pulmones y luego salía el dióxido de carbono. Él no estaba respirando espontáneamente. Está bien. Y mientras todo esto sucedía, ¿seguías evaluándolo y valorando su estado? Sí. ¿Y cuáles fueron tus evaluaciones? Así que nos deteníamos periódicamente cada pocos minutos para revisar brevemente si él estaba respirando por sí mismo o si tenía pulso, y en ningún momento lo estuvo. En un momento, hacia el final de la reanimación, utilicé un ultrasonido para determinar si su corazón estaba latiendo de manera efectiva y no había evidencia de eso. Está bien. Y según tu capacitación y experiencia, ¿en algún momento determinaste que tus esfuerzos no iban a tener éxito? Sí, lo hice basándome en el tiempo desde que los paramédicos comenzaron los esfuerzos de reanimación en el lugar y el tiempo que nosotros dedicamos, y el hecho de que, a pesar de los mejores esfuerzos de resucitación que pudimos hacer, los líquidos, los medicamentos, la RCP y la respiración asistida para él, no parecía que su corazón fuera a volver a latir nunca más. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo trabajaron usted y su equipo en Dawson? Creo que trabajamos en Dawson durante unos 40 minutos, además de lo que los paramédicos ya habían hecho previamente. ¿En algún momento intentó usar un desfibrilador? No lo hice. ¿Y por qué es eso? Desafortunadamente, él nunca tuvo un ritmo cardíaco en el que la desfibrilación hubiera sido un tratamiento efectivo. Entonces, ¿tu corazón tiene que estar en cierta condición para que un desfibrilador siquiera funcione? Sí, hay 2 ritmos cardíacos. Básicamente el aleteo del corazón, que si usas un desfibrilador puedes restaurar un ritmo que hace que el corazón lata de manera efectiva. Él nunca estuvo en uno de esos ritmos. ¿Y en algún momento declaró a Dawson fallecido?
Sí. Bien. ¿Y recuerda cuándo fue eso? Creo que, según mi revisión reciente de los registros, fue a las 19:28. A las 19:28, eso sería a las 7:28 p.m. Es correcto. Gracias, doctora. Señor Renatán. Buenas tardes, Rington. Usted indicó que observó lo que parecían ser moretones antiguos en sus piernas, la parte baja de las piernas, Sí. como en la zona de la espinilla, esa área. Sí. Y también él también tenía un dispositivo intraóseo, creo. ¿Eso fue lo que dijo? Sí, él lo tenía. ¿Y eso requeriría insertar una aguja o algo en la zona de la tibia? Sí, en la tibia. Gracias, señor. Eso es todo lo que tengo. Muy bien. ¿Algo más? No. Su señoría. Muy bien, gracias, doctor. Gracias. Buenos días. ¿Puede decir y deletrear su nombre para el acta, por favor? Mi nombre es Dr. Andrew Capraro, apellido Capraro, ¿Y su fecha de nacimiento, por favor? 9 de julio de 1970. ¿A qué se dedica? Soy médico de planta en el Departamento de Emergencias del Hospital de Niños de Boston. ¿Y cuánto tiempo lleva haciendo eso? Durante los últimos 26 años, ¿Podría describirnos brevemente la capacitación y educación que tuvo para calificar para ese puesto? fui a la Providence College para la licenciatura y luego fui a la Escuela de Medicina de Brown. Posteriormente fui al Centro Médico Infantil de Connecticut para mi residencia en pediatría y luego realicé una subespecialidad en medicina de emergencia pediátrica en el Hospital Infantil de Boston de 2000 a 2003 y he sido médico de planta allí desde entonces. ¿Y qué implica ser médico de planta en el Hospital Infantil de Boston? Significa que estoy guiando el cuidado y tratamiento de los pacientes que atiendo durante mi turno. ¿Y le asignan a una ubicación o área específica del hospital? Siempre estoy en el departamento de emergencias y el departamento de emergencias está dividido en diferentes zonas, de las cuales soy el médico principal encargado de un grupo de habitaciones. Quiero dirigir tu atención al 24 de enero de 2023. ¿Estabas trabajando esa noche? Sí, estaba trabajando. ¿Y en algún momento supiste que una paciente llamada Callan Clancy iba a ser trasladada a tu hospital? Sí, lo supe. ¿Y recuerdas de dónde lo estaban trayendo? De Beth Israel Plymouth, creo. ¿Y lo estaban trasladando en ambulancia aérea a tu hospital? Correcto. ¿Y te proporcionaron información sobre el paciente para que pudieras prepararte para su llegada? Sí, me la proporcionaron. ¿Y qué supo? Tenemos un centro de comunicaciones donde los hospitales que nos transfieren pacientes llaman para avisarnos que viene un paciente. Así que ese centro de comunicaciones ya había sido notificado sobre este paciente y luego ese centro se puso en contacto conmigo, como el médico de guardia que atendería al paciente, para informarme lo que había sucedido allí y el estado del paciente cuando llegara. ¿Y qué supo sobre el estado del paciente Callan Clancy mientras era trasladado en avión a su hospital? Lo que me dijeron fue que se creía que el paciente había sido estrangulado y cuando llegó a Plymouth estaba en paro cardíaco, que lo habían intubado e iniciado RCP y que habían logrado el retorno de la circulación espontánea y que luego lo iban a trasladar a nuestro hospital para una evaluación y atención adicionales. ¿Y en algún momento llegó Callan a su hospital? Eso es correcto. ¿Y pudo usted observarlo en persona? Sí. ¿Qué observaciones hizo sobre su condición física? Estaba frío al llegar y bastante flácido, no hacía ningún movimiento intencional por sí mismo. Sus pupilas estaban fijas y dilatadas y tenía marcas de ligadura en el cuello con algo de hinchazón en esa zona. ¿Y que sus pupilas estuvieran fijas y dilatadas, eso es médicamente significativo para usted? Sí lo es. ¿Y por qué es eso? Normalmente significa que ha ocurrido una lesión significativa en el cerebro, de tal manera que hay hinchazón cerebral que ha, como lo quiero decir, ha sobrepasado la capacidad del cráneo, de modo que la hinchazón ha hecho que el cerebro, de alguna manera, se hernie a través de la base del cráneo. ¿Eso significa que el cerebro se está hinchando tanto que está empezando a salirse del cráneo? Correcto. ¿Y qué observaciones hiciste sobre su ritmo cardíaco? Su corazón estaba latiendo y tuvimos que administrarle una infusión de epinefrina para mantener su ritmo cardíaco y su presión arterial dentro de los límites normales, pero estaba latiendo por sí solo. ¿Y cómo supiste que tenías que administrarle la epinefrina para estabilizar ese ritmo cardíaco? Se inició en el BI porque notaron que su presión arterial estaba baja y se necesita una presión arterial normal para que la sangre perfunda los órganos y los mantenga sanos. Así que estábamos buscando ciertos parámetros para mantener eso, lo cual hicimos con esa infusión de epinefrina. ¿Y cuando dices BI te refieres a Beth Israel? Sí, disculpa por eso. Está bien. Y en cuanto a su respiración, ¿cómo estaba respirando por sí mismo? Había sido intubado en otro hospital y necesitaba un ventilador para respirar por él. De vez en cuando notábamos que hacía un intento de respirar por sí mismo.
Pudimos darnos cuenta de eso porque cuando intentaba respirar por sí mismo, activaba el ventilador para que continuara esa respiración, pero era raro. Definitivamente necesitaba el ventilador para mantener su ventilación. ¿Sería justo decir que la mayor parte de su respiración la hacía el ventilador? Sí, la gran mayoría de su respiración. Ahora, una vez que hayas recibido esta información mientras venía en camino y luego hayas hecho tus propias observaciones físicas de Callan, ¿hay ciertas pruebas que le has hecho? Sí, nuestro trabajo una vez que lo recibimos fue realizar una evaluación adicional y estabilización para ayudar a determinar cuáles serían los siguientes pasos en su atención médica. Así que antes de que él llegara, contactamos a nuestro equipo de trauma y a los doctores de la UCI para avisarles que venía y que necesitaríamos su ayuda. Y luego, bajo mi cuidado, realizamos algunos análisis de sangre de rutina, además de una tomografía de la cabeza, una tomografía de cuello y una radiografía de tórax para ayudarnos a guiar los siguientes pasos. Y de la tomografía de cabeza y las otras pruebas que realizaste, ¿qué pudiste aprender de los resultados de esas pruebas? La tomografía de cabeza en particular mostró una hinchazón cerebral significativa, consistente con una lesión hipóxico-isquémica, que fue probablemente o que fue el hallazgo más significativo que encontramos. ¿Podrías explicarnos qué es una lesión hipóxico-isquémica? Hipóxico es solo una palabra elegante para decir que no se recibe suficiente oxígeno, e isquémico es solo una palabra elegante para decir que no se recibe suficiente flujo sanguíneo. Así que cuando tus órganos no reciben suficiente oxígeno y sangre, sufren una especie de lesión y por lo tanto se hinchan. Así que su cerebro mostraba evidencia de eso. ¿Sería justo decir que su cerebro no estaba recibiendo suficiente oxígeno y flujo sanguíneo y que, debido a eso, sufrió daño y se estaba hinchando? Correcto. Ahora, este tipo de hinchazón y lesión, como la está describiendo, es decir, la lesión cerebral, puede ser causado por estrangulamiento. Por supuesto. Y mencionaste antes que sí viste algunas marcas alrededor de su cuello, ¿es correcto? Correcto. ¿Y con qué eran compatibles esas marcas? Estrangulamiento de algún tipo, muy probablemente causado por un objeto, basándome en el aspecto lineal de los moretones. Y cuando dice el aspecto lineal de los moretones, ¿eso significa que están en una línea recta? Correcto. Ahora, una vez que tuviste los resultados de estas pruebas, ¿tomaste una decisión sobre qué hacer después? Sí, ¿sabes? Lo principal era ayudarnos a determinar, ¿el paciente necesitaba ir al quirófano para algún otro procedimiento que ayudara con esto o era algo que se podía manejar con tratamiento médico? Y entonces, una vez que tuvimos los resultados de la tomografía de cabeza y también la tomografía de cuello, se consideró que el siguiente paso apropiado en su atención médica sería trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos para que ellos se hicieran cargo de su cuidado. ¿Por qué la cirugía no fue una opción para ayudar a Kellen en esta situación? Sí, sabes, los doctores de neurocirugía estaban ahí para ayudarnos a tomar esa decisión. No había un sangrado significativo, por ejemplo, que necesitara ser evacuado. No había nada que ellos consideraran desde el punto de vista quirúrgico que ayudara a aliviar los problemas que vimos en la tomografía. De acuerdo. ¿Y entonces la UCI se hizo cargo de su atención? Eso es correcto. Y una vez que Callan fue transferido a la unidad de cuidados intensivos, ¿dejaste de atenderlo en ese momento? Correcto. No tengo más preguntas, gracias. Gracias, señor. Rington. No tengo preguntas, gracias. Gracias, doctor. Puede retirarse, por favor. Voy a llamarlo. David Casavant. Buenos días. Señor, por favor, pónganse de pie ante el secretario. Buenos días. Mientras solo haya un cambio de energía, déjame sentarme. Y luego puedes desbloquearlos en un instante. Podré ayudarte si no hay nada en las sillas que te ayude a guiarte. Puede tomar asiento, señor. Buenos días, Doc. Buen doctor. Buenos días, su señoría. ¿Receso para bocadillos? Gracias. Buenos días. ¿Puede decir y deletrear su nombre para que conste en actas, por favor? Claro, mi nombre es David. Mi apellido es Casavant, se deletrea Cassavant. ¿Y su fecha de nacimiento, señor? 5263.
¿A qué se dedica? Soy médico de cuidados intensivos en el Hospital de Niños de Boston. ¿Podría describirnos brevemente su formación académica y profesional? Claro, fui a la universidad en Holy Cross en Worcester y luego a la escuela de medicina en la Universidad de Boston. Hice mi residencia pediátrica inicial en el Hospital General de Massachusetts y luego regresé e hice una subespecialidad en medicina de cuidados intensivos en ese mismo hospital. ¿Y dónde trabaja actualmente? Actualmente trabajo en el Hospital Infantil de Boston en la unidad de cuidados intensivos médico-quirúrgicos. ¿Y cuánto tiempo ha trabajado en el Hospital Infantil de Boston? 18 años, ¿Y siempre ha trabajado allí en la UCI? sí. Quiero dirigir su atención al 26 de enero de 2023. En ese momento, se hizo cargo del cuidado de un paciente llamado Callan Clancy. Sí, lo hice. Y antes de hacerse cargo del cuidado de Callan Clancy, ¿hizo algo para familiarizarse con su tratamiento y cuidado? Sí, así es. Uno de mis colegas lo había atendido el día anterior en la UCI y hablé con ella, así que estaba familiarizado con su caso. ¿Y también revisó los informes y las pruebas que se le realizaron mientras estuvo en el hospital? Sí, lo hice. Y después de revisar los informes y los resultados de las pruebas y de hablar con su colega, ¿puede decirnos qué aprendió de todo eso? Bueno, parecía que Callan había tenido una lesión neurológica grave, según las pruebas y el examen que realicé en ese momento. Y cuando dices una lesión neurológica, ¿te refieres a una lesión cerebral? Es una lesión cerebral, sí lo es, sí. ¿Y revisaste específicamente una tomografía computarizada de cráneo de Callan? Sí, lo hice. ¿Y qué te mostró o te indicó la tomografía computarizada de cráneo sobre su condición? Bueno, la tomografía computarizada de cráneo es una imagen del cerebro que se realizó en la sala de emergencias cuando fue admitido en Boston Children's Hospital. Y la tomografía mostró una enorme hinchazón del cerebro. ¿Y esa hinchazón del cerebro, eso es médicamente significativo? Muchísimo. Cuando tienes una lesión en el cerebro causada por anoxia, que significa falta de oxígeno, yo les explico esto a las familias diciendo que la lesión se parece mucho a estar bajo el sol. No te das cuenta en el momento, pero la hinchazón ocurre con el tiempo. Y una de las cosas con la falta de oxígeno en el cerebro es que la lesión ocurre y luego la hinchazón empieza a suceder con el paso del tiempo. Normalmente alcanza su punto máximo entre las 48 y 72 horas. Cuando ves hinchazón que ocurre tan temprano en un caso como en el de Callan, significa que ha habido una falta de oxígeno muy significativa y por lo tanto una lesión en el cerebro mismo. Así que, por ejemplo, algunos tipos de lesiones que privarían al cerebro de oxígeno serían más leves y la hinchazón ocurriría con el tiempo. ¿Es correcto? Eso es exactamente correcto, sí. Entonces, si ocurre una lesión grave que priva al cerebro de oxígeno, ¿es cuando se ve esa hinchazón inmediata como le pasó a Kellen? Así es, totalmente. Es como comparar una quemadura de sol con una quemadura que podrías recibir de una estufa. Esto fue como quemarse con una estufa. Es muy, muy grave. Realizó un examen físico a Callan y ¿qué observó? Bueno, una de las primeras cosas que noté al acercarme a Callan fue que tenía un tubo de respiración colocado y supe por mi colega que no estaba bajo sedación, lo cual es muy difícil de tolerar, tener un tubo de respiración a través de las cuerdas vocales si no estás sedado, y él no estaba sedado en ese momento. Lo siguiente es que cuando me acerco a un paciente así, en su cama, en la UCI, siempre empezamos con una breve introducción para avisarles que nos vamos a acercar en caso de que estén dormidos. Y normalmente empiezo con algo como, ya sabes, soy el Dr. Dave, solo voy a escuchar tu corazón. Y normalmente los llamo por su nombre para ver si empiezan a responder. Y luego continúo con el resto del examen, pero eso es solo para advertirles que alguien podría estar tocándolos. Y luego escucharé el corazón, los pulmones, y después avanzo para ver qué tanto responden. Así que si no obtienes ninguna respuesta en absoluto desde el principio, ya sabes, solo usando tu voz,
Lo siguiente es, ya sabes, y luego durante el examen, si no se mueven, entonces empiezas a pensar, bueno, veamos qué tanto responden. Entonces, lo siguiente suele ser un toque suave, a menudo en la planta del pie, para ver, acaricias la planta del pie y ves si retiran el pie. Y luego puedes avanzar. Si no obtienes respuesta de eso, haremos algo que sea un poco más desagradable o doloroso. Puedes pellizcar un poco la piel para ver si empiezan a reaccionar, o presionar sobre la uña y el lecho ungueal, lo cual en realidad es muy doloroso. Y puedes ver dos tipos o varios tipos de respuesta, ya sea que no haya respuesta o puedes ver una respuesta muy específica donde retiran la parte del cuerpo de esa área. Y esa es una respuesta específica, o puedes ver una respuesta generalizada, que todas están como en un rango, clasificadas a lo largo de eso, mientras vamos teniendo una idea de cuál es su nivel de conciencia. Entonces, si pudiera repasar algunas de esas cosas que acabas de mencionar, dijiste que lo primero que notaste que fue significativo fue que a Callan le colocaron el tubo de respiración a través de las cuerdas vocales sin ninguna sedación. Entonces, sin sedación, tener un tubo de respiración en ese lugar causaría dolor. Sí, nadie podría tolerarlo. Y así Callan pudo tolerarlo sin ningún. ¿Eso indicaría que no estaba sintiendo ese dolor en ese momento? Sí, exactamente. Y mencionó que se dirigía al paciente por su nombre y le hablaba. ¿Hubo alguna reacción de Kellen cuando hizo eso? No, no la hubo. Y luego mencionó que tal vez frotaría algo a lo largo del pie. ¿Hubo alguna reacción? No, no la hubo. Y usted hizo lo que describió, ya sabe, pellizcar la uña o pellizcar alguna parte de Callan para ver si respondía. Sí. ¿Y él respondió? No, no lo hizo. ¿Y qué le indicaron estas interacciones y pruebas sobre la condición de Kellen? Esto me dijo que él no respondía. No respondía ni a cosas que causarían incomodidad, ni a cosas que causarían dolor. ¿También hiciste algo en cuanto a revisar sus pupilas y hacerle pruebas en los ojos? Sí. Entonces, después de todas las otras cosas, revisamos las pupilas. Y una de las cosas es que tenemos una respuesta refleja. Si se le pone una luz en el ojo, la pupila se contrae. Y lo que noté sobre Callan fue que sus pupilas permanecieron muy dilatadas y no se contrajeron. Y cuando las pupilas de alguien permanecen abiertas y dilatadas al ponerles una luz, ¿qué indica eso médicamente? Bueno, los ojos son una extensión directa del cerebro. Por eso nos enfocamos mucho en ellos como un área de investigación. Y la falta de respuesta a la luz indica que hay una anomalía en eso. Y en este caso fue una lesión cerebral. También hay medicamentos que pueden mantener tus ojos abiertos. Si alguna vez te has hecho un examen de la vista, pero ese no fue el caso con Callan. Y solo para aclarar, cuando hablas de una lesión cerebral, no estamos hablando de algún tipo de trauma que se le haya causado al cerebro. Estás hablando de la falta de oxígeno y flujo sanguíneo que causa una lesión en el cerebro, ¿correcto? Sí, exactamente. ¿En ese momento trabajaste con otro doctor para hacer pruebas más exhaustivas sobre su estado neurológico? Sí, entonces en Children's tenemos varios equipos que se reúnen para atender a un paciente, para muchos pacientes, pero para Callan el equipo de neurología estuvo ahí desde el principio. Y cuando en un caso como este no vemos respuesta en un paciente que no responde, empezamos a llamar a nuestro equipo de neurología. Y una de las cosas que empezamos a hacer es la evaluación de muerte cerebral para ver si podía estar en muerte cerebral, lo que significa que el cerebro en sí no está funcionando. Y eso aunque su corazón siga latiendo. ¿Cómo es posible que el corazón de alguien siga latiendo si su cerebro está muerto? Es una muy buena pregunta. De hecho, hay dos partes en el sistema nervioso. Una es la parte que más vemos en las personas cuando reaccionan, cuando nos responden, cuando hablan y hacen cosas. La otra es el sistema autónomo o automático. Y el sistema automático se encarga principalmente de cosas como el corazón, si el corazón no ha sido dañado, así que de alguna manera seguía funcionando. ¿Y eso te da alguna indicación, el hecho de que el corazón seguía funcionando, sobre dónde estaban las lesiones en el cerebro? Sí, de hecho sí. ¿Dónde sería eso? Sí, entonces la parte grande del cerebro que solemos imaginar cuando vemos imágenes del cerebro
Ese es el cerebelo y es lo más grande y desarrollado en los humanos. Y eso está a cargo de nuestra conciencia, de cómo reaccionamos a las cosas, mientras que el tronco encefálico, que es otra parte, realmente forma parte del sistema autónomo. Y eso es igual en casi todos los vertebrados y mamíferos. Y es mucho más automático. Así que eso me dice que parece que el cerebelo, que es esa parte que nos da como el lado humano de lo que hacemos, esa es mucho más sensible a la falta de oxígeno, a una lesión anóxica. Y me indicó que ahí es realmente donde estaba esa lesión, en esa parte del cerebro, mucho menos en el propio tronco encefálico. Sería justo decir que el propio tronco encefálico, que controla esas respuestas automáticas, todavía funcionaba en cierta medida, pero la parte del cerebro que hacía que Callan fuera Callan no estaba funcionando. Eso es exactamente correcto, sí. ¿Y puedes describirnos cómo es la prueba de muerte cerebral? Claro. Entonces, la prueba de muerte cerebral en Boston Children's es una prueba muy estricta que incluye algunas de las cosas que acabo de mencionar, pero tenemos una lista de verificación en la que trabajamos junto con nuestros colegas neurólogos y revisamos cada una de las respuestas que esperaríamos de una persona. Y de hecho, luego revisamos los diferentes grupos de nervios a los que esperaríamos que respondieran. Lo tenemos organizado de manera que haya un médico de cuidados intensivos presente y también un neurólogo. Y el neurólogo o el equipo de neurología, ellos son quienes realizan las pruebas de muerte cerebral. Y luego esa prueba se repite nuevamente 24 horas después, solo para asegurarse de que no haya ninguna parte que sea diferente o incongruente con el diagnóstico de muerte cerebral. Y mientras la neuróloga está haciendo estas pruebas, ¿tú estás ahí presente, observando las pruebas y viendo los resultados en el momento en que suceden? Absolutamente. Así que estamos comprometidos a estar ahí todo el tiempo. Y la prueba de muerte cerebral en sí misma pasa por cosas muy básicas. De nuevo, como describí antes, cosas que serían dolorosas y si se aparta o no. Los ojos, el observar los reflejos de los ojos. También hay otros reflejos, cosas como si tocas la córnea, que es la parte frontal del ojo, la gente parpadea. Y eso es el reflejo de parpadeo. Toser, arcada. También hay un reflejo donde en realidad ponen agua fría en el oído y eso le da a la gente un desequilibrio y esas son todas las cosas en las que pensamos. Y también hay algunos componentes respiratorios en eso. Uno de esos componentes respiratorios es la prueba de apnea. Sí, lo es, sí. ¿Y qué es una prueba de apnea? Entonces, apnea es una palabra que simplemente describe la falta de respiración. ¿Y cómo se prueba eso? Entonces, en un paciente como Callan, lo que hacemos, y en cualquier paciente cuando estamos haciendo pruebas de muerte cerebral, lo que hacemos es que realmente los desconectamos del ventilador. Y la razón por la que hacemos eso es porque queremos ver si ese sistema autonómico en el cerebro empezará a reaccionar a medida que el dióxido de carbono comienza a aumentar. Nuestro cuerpo produce dióxido de carbono todo el tiempo y la manera en que lo eliminamos es exhalando. Y cuando inhalamos oxígeno fresco y luego exhalamos CO2, y lo que hacemos es desconectar del ventilador para ver si, sabiendo que su dióxido de carbono empezará a subir, y la respuesta normal de esa parte autónoma del cerebro sería aumentar la respiración. Por eso respiramos cuando dormimos, porque cuando nos dormimos, la parte consciente de nuestro cerebro se apaga, pero la parte autónoma entra en acción y entonces respiramos durante el sueño porque ese dióxido de carbono aumenta. Entonces, en un paciente con muerte cerebral, sería correcto decir que a medida que aumenta el nivel de dióxido de carbono, la respuesta automática sería respirar para obtener más oxígeno, pero un paciente con muerte cerebral no lo hará. Eso es correcto. ¿Y usted hizo todas estas pruebas o el neurólogo le hizo todas esas pruebas a Callan mientras usted observaba? Sí, ellos lo hicieron. ¿Y tuvo alguna respuesta a alguna de las pruebas físicas donde usted buscaba un reflejo o una reacción? No, no la tuvo, ninguna respuesta a ninguna. ¿Y cuál fue su reacción o los resultados en la prueba de apnea? Entonces, la prueba de apnea,
De nuevo, hacemos todas las pruebas cerebrales en un día y luego esperamos al menos 24 horas para la segunda. La primera y lo que esperamos con el dióxido de carbono es que aumente. Lo tenemos por escrito en nuestro protocolo que aumentará en 20 o llegarán a un nivel de 60. Un CO2 normal sería alrededor de 40. Y la primera vez que hicimos eso, el primer día, de hecho llegó a 59.7, no 60. Y de nuevo estaba en nuestro protocolo que tenía que llegar a 60 o aumentar en 20. Y de hecho hablé con mis colegas, incluyendo neurología. Dije, sé que esto está muy cerca, es 59.7, pero no es 60. Repetí esa parte de la prueba más tarde ese día para asegurarme de que fuera válida y, como digo, verifiqué con todos para asegurarme de que estaba haciendo lo correcto. Y todos estuvieron de acuerdo en que debíamos hacerlo así. Y la segunda vez llegó a 87. Así que todo lo demás era igual. Y nos aseguramos de revisar también que no estuviera tomando ningún medicamento, que no hubiera cambios en su temperatura, que no hubiera anormalidades en las sales de la sangre, lo que llamamos los electrolitos. Así que todas esas condiciones eran exactamente las mismas. Y sí lo hice, lo repetí más tarde ese mismo día y sí salió positivo. ¿Por qué es tan importante que cumplas con ese criterio específico? ¿Por qué es tan importante 3 décimas de punto? Bueno, yo quería asegurarme de que no hubiera ninguna duda sobre los datos que estábamos recopilando en ese momento. Y dijiste que esta prueba se repite de nuevo 24 horas después, ¿correcto? Sí, así es. ¿Por qué es eso? Bueno, eso es solo para asegurarse de que si hubiera algún efecto residual de los medicamentos o si hubiera algo más que pudiera haber cambiado el nivel de alerta o el nivel de respuesta del paciente. Para asegurarse de que todavía cumple con todos esos requisitos 24 horas después. ¿Y es porque quieres estar segura de que hay muerte cerebral antes de retirar el soporte vital? Sí, y de nuevo, es demasiado importante. Es una discusión y una recopilación de datos demasiado importante como para no ser muy exactos al respecto. Entonces, cuando hiciste la prueba observada al día siguiente en Callan, ¿los resultados fueron los mismos en cuanto a que no hubo reacción y el dióxido de carbono aumentó? Sí lo fueron. Y en ese momento, ¿cumplía con los criterios de muerte cerebral? Él sí los cumplía. Así que habíamos determinado que sí, que se había determinado la muerte por criterios neurológicos. Y en ese momento se tomó la decisión de suspender el soporte vital. Sí, así fue. Y eso se hace en consulta con la familia, con su padre, ¿correcto? Sí, eso es cierto. Está bien. ¿Y se terminó el soporte vital para Callan Clancy el 27 de enero de 2023? Eso. Sí, así fue. Y una de las cosas es, cuando determinas que alguien cumple con los criterios de muerte encefálica, eso, aunque sabemos que su cerebro no está funcionando en ese momento, nosotros a menudo hay un periodo de tiempo en el que no tenemos que retirar. Su corazón todavía está latiendo, así que no tenemos que retirar el tubo endotraqueal en ese momento. Y a menudo les damos a las familias, una vez que se ha confirmado que el cerebro ya no está funcionando. A menudo les damos a las familias un periodo de tiempo para poder procesarlo y una ventana de tiempo. A veces hay familiares que necesitan viajar y cosas así. Y entonces a menudo elegimos un momento más tarde para ajustarnos a esas circunstancias, sabiendo que están estables en ese momento hasta cuando realmente retiraríamos el tubo, y esa sería la declaración de muerte. Y eso se hizo en este caso, se le dio a la familia la oportunidad de verlo, luego se terminó el soporte vital y después su corazón se detuvo. Sí, eso es exactamente. Y fue declarado fallecido. Sí. Gracias. Abogado Rangin, gracias. Señor. Gracias, doctor. Muchas gracias.